Y bueno, esta lección que tiene que ver, o el título es El porqué del desequilibrio, también hoy estudiando y reflexionando, uno cuando dice, o la está la palabra por qué, siempre hacemos referencia al pasado, ¿no? A lo que sucedió, a lo que ocurrió. Siempre el por qué nos lleva a alguna cosa del pasado. Y el para qué tiene que ver con algo que nos proyecta hacia el futuro, ¿verdad? Cuando Ujú, leía el título de esta lección, el porqué y el origen, el inicio de cualquier crisis o cualquier situación adversa que haya tenido la humanidad o las personas y las consecuencias que podemos estar hoy viviendo, vivenciando. Yo decía entre mí, el título yo lo modificaría un poquito y le pondría el porqué del desequilibrio y el para qué de la teoterapia. Y esto es importante que nos quede claro. Esto es importante que nosotros como teoterapistas digamos, bueno, si hay un desequilibrio, que evidentemente lo hay, y a la luz de la ciencia, a la luz, como veíamos y hablábamos en estos días de las noticias, de lo que se vive a nivel social, eh, a nivel mundial, el desequilibrio existe, hay una descoordinación del ser humano en muchos aspectos. Bueno, si está el porqué, si hay una causa, si hay un origen, y poder comprender ese verdadero origen, como dice el indicador del logro, para decir, bueno, y nosotros, o desde nuestra iglesia, o nosotros como teoterapistas, ¿qué podemos aportar? ¿Qué qué solución podemos dar? No como nosotros como personas, como institución, sino a través de, de quien está en cada una de nuestras vidas. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. No solamente el título que tiene que ver con el porqué del desequilibrio, sino también el para qué de la teoterapia. ¿Sí? Y creo que alguna vez se lo comenté, pero bueno, como dice la Mirta Legrand, el público se renueva. Eh, Durante mucho tiempo, a mí personalmente, al principio, ¿no? En el primer tiempo de participar en esta iglesia o de congregarme, y cuando hablo del primer tiempo, no hablo de los primeros 2 o 3 meses, hablo de los primeros 2 o 3 años de congregarme en el CENTI, me era bastante difícil explicar la teoterapia, no porque no supiera, sino porque no lograba diferenciarla a la teoterapia de lo que por ahí se predica o se comparte en otras iglesias, porque el lenguaje es el mismo, o sea, la palabra es la misma, pero la vivencia tiene que ser el diferencial, y decir, bueno, bueno, sí, todos predican de Cristo, todos hablan del amor de Cristo, todos enseñan del perdón de Cristo, todos, bueno, comparten la palabra de Dios que nosotros también compartimos, pero ¿cuál es el diferencial de la teoterapia? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a desarrollar esta lección que tiene que ver con básicamente en darle una respuesta a través de la teoterapia, a través del tratamiento de Dios, a través de la palabra, ¿no? Del Señor a la crisis que vive hoy el ser humano. Porque es evidente, como decíamos, ¿no? La crisis eh, que estamos viviendo se puede evidenciar no solamente en las personas, en los matrimonios, y aún en los matrimonios cristianos, guarda, ninguno de nosotros estamos exentos de estar en un posible desequilibrio, como un poco veíamos en la semana pasada acerca de la salud mental. Y salud mental no es ausencia de enfermedad, ¿no? Veíamos y decíamos bien claro que salud mental es, bueno, tener una vida armónica en todos los sentidos. Pero bueno, esta crisis que se evidencia en lo personal, en lo familiar, en lo social, tiene una causa y, y tiene que ver con ese desorden emocional, con esos trastornos no solamente de pensamientos mentales, sino también emocionales, ¿no? De sentimientos
que alteran la parte psicosomática de cada uno de nosotros y hace que el físico empiece o el cuerpo empiece a evidenciar síntomas causados, bueno, por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación, bueno, por un montón de cosas. Eh, esta introducción es muy importante que nos quede bien claro la causa del desequilibrio, que está en esa área, ¿no? Que tiene que ver con el alma. Ahora, si el Señor nos diseñó, el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos hizo perfectos, ¿qué pasó con ese diseño? Vamos a ir desarrollando la temática que tenemos y el diseño original del hombre, que creo que muchos de nosotros conocemos ese hermoso versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23, eh, que no sé si alguno lo tiene, por ahí lo quiere compartir, pero dice que el Señor nos ha creado En tres de una dimensiones. forma tridimensional, ¿no? ¿Te la puedo dar, Dios? Patricio, si querés. ¿Cómo? Dígalo, no hay problema. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado e irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Bueno, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí está en la palabra de Dios el diseño original, un espíritu, un alma, una dimensión psicológica y una dimensión física. Un espíritu para relacionarnos con Dios, porque Dios es espíritu, ¿sí? Es un ser espiritual. Una dimensión emocional, mental y volitiva, como es la dimensión psicológica para relacionarnos con otras personas. Y acá también es importante que también podamos agregar en esa relación con nosotros mismos con respecto a la autoestima, no solamente en las relaciones interpersonales, sino también las relaciones con nosotros mismos. Y la dimensión física para relacionarnos con el medio ambiente. Ahora, en ese diseño, ¿sí? En el principio, en el inicio, en el comienzo, eh, antes de la caída, en el diseño original, tanto Adán como Eva, ¿de qué disfrutaban? Básicamente, disfrutaban de una plena relación con Dios. Ahora, cuando decimos plena relación, no es solamente que lo oían, ¿sí? Sino también que lo obedecían y que había una plena relación espiritual con el Señor. O sea que la relación era integral, era completa, como también dice el libro, ¿no? No, no solamente era integral, sino era completa. No solamente era en sus tres dimensiones un poquito, sino completamente. Ahora, cuando había esa llenura, cuando se completaba integralmente esa relación con Dios, había un funcionamiento armónico, equilibrado, sin conflictos, sin problemas del ser humano, tanto de Eva como de Adán, y en la relación entre ellos, no solamente con Dios, entre ellos, con ellos mismos, y también con el medio ambiente, con el paraíso, con el lugar donde el Señor le había dado para vivir, para disfrutar, para compartir, para producir, para sojuzgar, para, bueno, todo lo que dice Génesis, ¿no? Para multiplicar, para reproducir, para gozarse, para alegrarse. Ese es el diseño original. El Señor así nos creó. Cada uno de nosotros tiene ese diseño, el mismo diseño que Adán y Eva antes de la caída. Entonces, eh, ese diseño, como todos, ustedes se han alimentado en este día y seguramente muchos también luego irán a cenar para alimentar el cuerpo
o no, eh, tiene necesidades. Cada área de cada uno de nosotros tiene necesidades. Esto no está en el libro, en el manual que estamos desarrollando. Esto lo extraje de un libro que se llama La teoterapia del amor del doctor Chamorro, de cuáles son las necesidades básicas. Porque si las necesidades básicas del espíritu, las necesidades básicas del alma y las necesidades básicas del cuerpo, como una buena alimentación y nutrición, no están satisfechas, entonces cada una de esas áreas empieza a estar incompleta. Y al no estar completo, ¿sí? No hay una función armónica, no hay una integralidad, no sé si está bien dicho, no hay una relación integral con Dios en cuanto a cada una de esas áreas. Nos alimentamos, pero capaz que nos alimentamos mal o no nos alimentamos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta que no solamente necesitamos estar completos, sino eh, necesitamos tener una función armónica en todas y cada una de las áreas, entre ellas y eh, con cada una de las que se van interrelacionando? Porque el espíritu, la mayor necesidad del espíritu, ¿sí? Y acá viene lo que no está en el libro, pero quiero también darles como estos tips que son importantes para tener en cuenta esta información. La primera gran necesidad del espíritu, dice el doctor Chamorro, es recibir salud, vida y salvación. Esa es la primera necesidad. Para que haya, empiece el comienzo, empiece, valga la redundancia, la teoterapia a trabajar, ¿sí? Habiendo un desequilibrio, lo primero que tiene que haber es vida en el espíritu. El espíritu necesita recibir vida. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? La oración de fe, ¿verdad? Pero también hay otra necesidad que tiene el espíritu, y es de recibir el impacto sobrenatural del amor de Dios. Yo la primera vez que hice mi oración de fe, yo no, yo para mí fue leer 3 renglones. Recibí el impacto sobrenatural del amor de Dios varias veces. La primera fue cuando dejé de fumar, que fue como a los 6 meses o 7 meses de haber empezado a congregarme, que fue como un año y medio después de que recibí a Cristo. Entonces, la primera necesidad del Espíritu es recibir vida y salvación. Después de recibir o de tener ese impacto sobrenatural del amor de Dios. Y el tercero tiene que ver con ajustar la conciencia De los espiritual, parámetros de Dios. ¿sí? Para eso es Sí, necesario estos cursos. Por eso es importante que cada uno de nosotros profundicemos en la palabra, estudiemos, perdón, desarrollemos la palabra de Dios, porque si no ajustamos la conciencia, esa tercera necesidad del espíritu empieza a flaquear, a adelgazar o a afinarse. Entonces no hay plenitud en el espíritu. Y si no hay plenitud en el espíritu y empieza a haber como un desgaste en el espíritu, ya no hay una función armónica en el espíritu que afecta el alma y afecta el cuerpo. Ahora, Dios nos diseñó para que no solamente tengamos vida, sino disfrutemos de su amor y podamos ajustar la conciencia a sus propósitos, a sus parámetros, a sus principios. Bien, esas son las 3 necesidades del espíritu. Y las 3 necesidades del alma es, así como recibir vida y tener salud espiritual, lo mismo tiene que ver con la salud mental. ¿Y qué dice el doctor Chamorro en este libro acerca de la salud mental? Se lo voy a leer para que nos quede un poco más
¿sí? Dice, la salud mental, en esta necesidad del área psicológica o del alma, es la forma como estamos planificando, realizando nuestros deseos y afrontando las demandas de la vida. Más que ausencia de lo negativo, es presencia de lo positivo. Lo que pensamos determina lo que somos. Proverbio 23:7. Cuando las afirmaciones de nuestra mente no son acorde a la verdad de Dios, se vuelven alimentos tóxicos que generan conductas negativas. Y ahí hace referencia a Filipenses 4, a 4:8, ¿no? En esto pensad, en todo lo bueno. Bueno, la salud mental es la primer gran necesidad del alma, pero la salud mental, conforme a lo que estamos, ¿sí?, planificando, en qué estamos o para dónde vamos, qué pensamos. ¿Vemos el vaso medio vacío o lo que hasta ahora ya hemos alcanzado, logrado y estamos proyectando? ¿Sí? Si nuestras afirmaciones eh, no tienen o no están ajustadas a los parámetros de Dios, es evidente que tengamos muy a corto plazo un problema o algún desequilibrio o conflicto emocional o con alguna persona, más allá de que con nosotros mismos, o con el entorno, con la sociedad. Entonces, la primera gran necesidad del alma es la salud mental. La segunda tiene que ver con el dominio propio y el autocontrol. La segunda tiene que ver con el dominio propio y el autocontrol. ¿Y qué es el dominio propio y el autocontrol? Es la acción de la voluntad ejercitando y acatando los principios de Dios. Vuelvo, es la acción de la voluntad ejercitando y acatando los principios de Dios. Y acá hago referencia a algo que en algún momento les expliqué en una de las lecciones pasadas. Cuando nosotros leemos la Biblia o cuando escuchamos la palabra de Dios en una prédica, no importa, o en un congreso, en lo que sea, y entendemos lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Porque se nos da por revelación o que el Espíritu confirma, no sé, de amar al prójimo, a X, aunque sea lo que sea, no importa, amarlo, yo no pongo ni prejuicios, ni dudas, ni argumento, ni justifico el por qué no lo debo amar. Si no lo amo, no importa, es una orden de Dios. Y el dominio propio hace que yo accione con amor. Y ya no lo culpo, no lo juzgo, no lo critico. Así sea Judas, o sea quien sea. ¿Sí? Entonces, la segunda gran necesidad del alma, de la parte psicológica, aparte de la salud mental, que es la primera, es el dominio propio y el autocontrol. Es cuando la voluntad empieza a ejercitarse, a entrenarse, a obedecer, a acatar los principios de Dios. ¿Sí? Y la tercera y la última tiene que ver con las emociones. Entonces, la tercera necesidad del alma es que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén bajo los parámetros de la palabra de Dios, específicamente de Gálatas 5, 22 y 23, de ser bondadoso, de ser paciente, templado, bueno, que habla de, de las 9 características del fruto del Espíritu Santo, amoroso, con gozo, todo eso. Nuestras emociones, así, ¿no? Bajo los parámetros de Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, en lo físico, creo que eh, necesitamos esa salud física también. El vigor, la fuerza, la buena alimentación y un bienestar acorde a lo que cada uno
de nosotros necesita, pero espiritualmente esas tres necesidades de nuestro espíritu necesitan estar satisfechas, porque así nos creó el Señor, para que tengamos vida, para que tengamos ese impacto sobrenatural del amor de Dios y para poder ajustar la conciencia a los parámetros, a la palabra, la salud mental, el dominio propio, el autocontrol y las emociones bajo los principios. Eso necesitamos entenderlo y vivirlo, porque si no, el diseño original queda distorsionado. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva cuando cayeron, cuando pecaron, cuando desobedecieron. ¿Qué pasó? Se distanciaron, ¿no? Se rebelaron, hicieron lo que no debían hacer, comieron de lo que no tenían que comer y murieron espiritualmente. El alma empezó como a querer suplir lo que las funciones del espíritu. Y el alma no está para comunicarse con Dios. La mente no está para relacionarse con el Señor. Lamento. Si por emociones nosotros queremos encontrar a Dios, no lo vamos a lograr. Yo tenía un profesor en el CENETI que me decía, no haga llorar a la gente, no predique y haga llorar a la gente. Que sean tocados por el Espíritu y sean quebrantados por el Señor, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y vale. Pero si en la prédica usted me lo hace llorar, me decía él, está equivocado, eso no es así. Si el Espíritu produce un quebrantamiento, gloria a Dios. Pero si queremos buscar al Señor por emociones, estamos como cualquiera queriendo encontrar al Señor con acciones o con haciendo cosas, y no es así. Al Señor los encontramos a través del Espíritu, porque así está el diseño original. Por eso la necesidad de no solamente conocer, sino de disfrutar esa relación con el Espíritu Santo. Ahora, cada uno de nosotros fuimos creados con total libertad y con la capacidad de elegir. Por eso el Señor le dijo, miren, de todo pueden hacer menos comer de esto. De todo pueden hacer menos tomar de este fruto. Cuando vamos en contra de los principios del Señor, bueno, ahí se prueba qué cosa, cuánto lo amo y cuánto le obedezco. Si hay un amor real y verdadero, si hay una obediencia y una sujeción del corazón, no de la mente, de lo más profundo de mi ser para con Dios, entonces va a ser difícil ir en contra de los principios. ¿Por qué? Porque el espíritu va a estar tan ajustado a la conciencia, perdón, va a estar tan ajustada a los parámetros de Dios que no voy a elegir ir en contramano. No voy a decidir transgredir la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque sé las consecuencias. Todos sabemos, ¿no? Si agarramos en contramano en la principal avenida de nuestra ciudad, ¿qué es lo que nos puede llegar a pasar? No hace falta mucho pensar lo que va a suceder. Nos van a chocar y podemos tener un accidente. Al menos el auto se nos va a romper. Entonces, ¿por qué en el espíritu o por qué en la relación con el Señor nos cuesta tanto decidir hacer lo bueno? Porque ahí está la prueba. Al igual que hoy, Adán y Eva, al igual que hoy, perdón, al igual que Adán y Eva, hoy también todos nosotros estamos probados permanentemente. No, no en matar, porque a esta altura me parece que no va con eso, ¿sí? Ni con robar, o bueno, no sé si le estamos robando a Dios, esperemos que no, pero va con
desobedecer o transgredir los principios, los parámetros, la palabra del Señor. Y eso sí es importante que lo tengamos presente. El Señor le puso la prueba. ¿La prueba cuál era? No coman. Ahora, esto me parece importante lo que dice el segundo párrafo del punto 2, cuando habla de la caída. Dice, hasta el momento, antes de pecar, el bien y el mal, acá se los voy a subrayar, ¿no? A ver si lo toma. Acá dice, el bien y el mal estaban en las manos de Dios. Él decidía que era bondad y él decidía que era maldad. Después de la desobediencia, el bien y el mal estuvieron bajo el criterio del hombre. Entonces, miren esto qué importante que es. ¿Por qué? Porque después de la caída, cada uno de nosotros tenemos esa libertad para decir qué está malo, qué está bien. Entonces, por ahí decimos, bueno, es una mentirita piadosa, pero está mal. ¿Y quién decide que está mal o que está bien? O por ahí podemos decir, no, no pasa nada, pero está mal. Entonces, si yo empiezo a tener el criterio o a determinar o a decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, ahí empieza también el desajuste. Porque si antes de la caída el bien y el mal lo decidía Dios, después de la caída se lo dio al hombre y él decide si está bien matar o está mal lo otro. No sé, cosas de decisiones que usted, a la luz de la palabra de Dios, gobernantes, autoridades o personalidades toman y decir, esto está están locos de la cabeza, esto no es así. Sin embargo, para ellos parece que estuviera bien. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el pecado? Darles en las manos de las personas que están en desequilibrio, que están fuera de los caminos de Dios, sin una vida y una vivencia espiritual y una relación íntima con el Espíritu Santo, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cada uno vive en función del alma, con una limitación a lo que, a lo natural, a lo de hoy, a lo de ahora, y se ve imposibilitado de unirse a la vida o de vivir lo sobrenatural. Por eso es muy difícil explicarle las cosas del espíritu a una persona natural que no tiene a Cristo en el corazón. A veces es bastante complicado, ¿sí?, hacerle ver por revelación o que se le revele al corazón un principio a una persona que ya recibió a Cristo como producto de tener un corazón dañado, lastimado, herido, maltratado, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, a una persona que está con adicciones. Hacerle entender que es templo del Espíritu Santo. Es bien complicado, es bien difícil. ¿Por qué? Porque hay un deterioro en el espíritu, ¿sí?, que lo hace limitado en los pensamientos, en las emociones y en las acciones. No tiene dominio propio para decirle no a eso. Y capaz que con la palabra de Dios se lo hacemos entender, pero él no tiene el dominio propio. No se contamina cuando está con vos, pero después se va y vuelve a, a transgredir los principios. Entonces, la caída o el pecado lo que nos hace es limitados. Tenemos un segmento para los que estudian matemáticas. Ya no es una recta, no, es una segmentación. Estamos limitados, no podemos ver más allá. No se nos amplía el horizonte. Es imposible proyectar y planificar a largo plazo. Es hoy, es ahora, listo.
Más allá de que sí es hoy, es ahora, pero también, y mañana y pasado, dentro de 5, 10, 15. No, pero tengo 95 años, Patri, vos me estás pidiendo que planifique a 10 años. ¿Y por qué no? Si Dios te lo dice, si la palabra de Dios lo revela, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, después de la caída, después del pecado, ¿qué pasó con el espíritu? Murió, quedó completamente separado del Señor, de su creador, incapacitado para conocerlo y relacionarse con él. Dice, quedó inoperante, totalmente imposibilitado de recibir dirección, poder y guía divina. Esto es tremendo. Inoperante. Esa palabra me parece muy profunda para analizar. Totalmente imposibilitado. En el espíritu, en el alma, como decíamos, no limitado, con capacidades finitas de pensar, de sentir, de amar o de accionar, mental, afectiva y volitiva. Capacidades finitas. ¿Cómo le cuesta dar amor? Pero sí sabe que Dios lo ama, pero ¿cómo le cuesta soltarse? Siempre está pensando negativo. Si sabe que Dios lo puede, ¿cómo le cuesta cambiar? ¿No? Producto del desequilibrio, producto de no tener por ahí esa vida del espíritu plena, no tener esa conciencia ajustada a los parámetros de Dios, o de recibir a diario el impacto sobrenatural del amor del Señor. Sí, Dios me ama, sí, y los que tenemos cónyuges, eh, o podemos hacerlo con nuestros padres, o con nuestros hermanos, o con nuestros hijos. Cada vez que usted brinda amor, ¿esa persona queda igual o algo evidencia? Una sonrisa, una alegría, una mirada, una caricia. Cuando uno impacta sobrenaturalmente a través del amor, a otra persona no puede quedar igual. Así tiene que ser esa vivencia diaria y permanente con el Señor. ¿Sí? Para eso estamos diseñados, pero el pecado nos lleva a una limitación, a una capacidad finita de poder disfrutar de ese amor, de pensar como el Señor piensa de mí, de accionar como el Señor haría. Y físicamente empiezan, bueno, las alteraciones, las enfermedades. ¿Por qué? Porque el yo está en conflicto. Algunos conflictos de Adán y Eva, la desconfianza con Dios, consigo mismo, entre ellos. ¿Se acuerdan que se avergonzaron, que se taparon, se sintieron inseguros, con culpas, con ansiedad, con miedo? Algunas consecuencias para nosotros que tienen que ver un poco con las que están escritas en la palabra de Dios, haciendo referencia al diluvio, a Sodoma y Gomorra, a la Torre de Babel. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas cuando están en conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias de la separación espiritual, de la muerte espiritual, del pecado? Bueno, irradiamos conflictos, ¿no? Dice ahí. ¿Qué hace el hombre? Ahí está conflictuado, perturbado, bombardeado por un montón de cosas. No supera los conflictos, no está capacitado para superar, para avanzar. La inseguridad vive y está ahí, no sale y se queda y avanza dos y vuelve uno. Bueno, capaz que por ahí le pasa con sus discípulos, ¿no? Parece que esta semana la va a romper y viene el sábado y testifica y después se pierde y lo tenés que buscar y dónde andaba y no, y pensé que el Señor me iba a sacar y otra vez volvió para atrás. Proyecta una relación, dice, biunívoca conflictiva. Biunívoca, biunívoca tiene que ver con, bueno, no ser no correlacionarse, ¿no? ¿Vieron cuando usted tiene por ahí dos cosas
y debe correlacionarse de una manera concreta, específica. Bueno, este en vez de ir 1A, 2B, 3C, 4D, arranca por el 1E, después va de atrás para adelante, no se correlaciona, no va como de la mano con las cosas que tiene que hacer. O sea, es incompatible en muchas decisiones, se desequilibra muy fácilmente y lucha con él y con los demás y es un problema esa persona. Es un sub y baja, ¿no? Emocional, espiritual, físico. Un día se sana, el otro día sigue enfermo, doble ánimo, muy bien, exactamente. Bueno, acá dice que Dios lo extermina por la maldad. Bueno, esperemos que no, que tenga misericordia de nosotros. Pero por sobre todas las cosas, se siente incompleto, piensa que le falta mucho y vive escasamente. O sea, está incompleto en muchas cosas. Y quiere completar esas áreas espirituales con cosas espirituales que muchas veces no son de Dios. Quiere completar esa área emocional con cosas que no vienen de Dios. Bueno, ahí está la referencia de Romanos 1, 22 al 32 que habla del desequilibrio, el desajuste, bueno, de todo lo que el hombre ha querido buscar y hacer para suplir esa muerte espiritual, esa, ese diseño original que fue distorsionado, que fue transgredido por el pecado. Ahora, así como vos y yo y cada uno de nosotros tiene un diseño de Dios y es espíritu, alma y cuerpo, también todos nosotros tenemos estas consecuencias de la caída, tenemos estas consecuencias del pecado, porque ninguno de nosotros ha nacido sin pecado. Todos nos hemos descarriado, todos. Ninguno de nosotros, según la palabra de Dios en el libro de Romanos, nació sin pecado. Es más, cuando usted lee Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. ¿Y por qué? Porque el desequilibrio consiste, y esto es algo importante, o se da o se manifiesta, cuando en cada uno de nosotros no solamente hay muerte espiritual, sino a través del alma queremos, ¿sí?, sustituir el área del espíritu. O sea, queremos relacionarnos con Dios a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Yo he estado en muchos, de hecho he sido vendedor en mi vida pasada laboral, ya hace muchos años que no lo hago, pero muchas veces nos daban las charlas y nos decían, bueno, tiene que tener un espíritu positivo, tiene que tener, levantarse optimista. Es más, póngase cartelitos de hoy me va a ir bien, hoy va a ser un buen día, hoy voy a vender, hoy voy a alcanzar los objetivos, esta semana póngaselo en la heladera, en el espejo, cuando se va a afeitar a la mañana, cuando abre la agenda, para que le vaya bien. ¿Sí? Cuando nosotros queremos a través del alma alcanzar lo bueno de Dios, estamos encontrándole la respuesta a esto que dice en qué consiste el desequilibrio. Y consiste en eso, en querer hacer humanamente algo que solamente lo hace el espíritu, el área espiritual. Y esa descompensación lleva al desajuste, al desequilibrio, al contrapesar lo que en el equilibrio del espíritu, alma y cuerpo tiene que manifestarse
a través del Espíritu Santo. Ay, Angelita, se me fue, no sé. A ver. ¿Qué decía tu chat? Dame un segundo. Dice, la libre elección, el libre albedrío rompió el estado de inocencia no confirmada con nos creó. Él escoge, tú sigues siendo nuestro problema hoy. ¿Lo querés ampliar, Angelita, para que nos quede claro? De paso tomo agua. No, lo que quise decirte que bueno, en esa libre creación que el Señor hizo sobre nuestras vidas, que aún la sigue sosteniendo hoy, Él nos creó en un estado de inocencia no confirmada. Cuando en el Edén, digamos, él puso una obediencia para cumplir, que aún la sigue poniendo hoy, digamos. Aún nosotros hoy seguimos escogiendo cada día lo que queremos o no, pero el Señor tiene el propósito de ser, que seamos seres individuales y realizados, no máquinas. Él espera siempre que uno vuelva a ese amor inicial, pero para eso nos dio el libre albedrío. Entonces, yo pensaba, ¿no? En base a esto que decís, parece como una historia el Edén, pero aún hoy el Edén se sigue manifestando en cada elección diaria que uno hace, ¿no? Y el estado de inocencia se pierde, aunque el Señor sigue pensando y apostando por nuestras vidas. Tal cual. Así es. Eh, Uno dice, pero mi casa es el Edén, si hay, parece más un, eh, ¿cómo es? Ucrania o Rusia que le den. No hay paz, hay problemas, discusiones, pero es el lugar donde el Señor nos ha colocado para llevar equilibrio, para llevar paz, para llevar discernimiento, amor. Eh, Cuando Jesús empezó su ministerio, recuerdan ustedes que no lo empezó en el Edén, en un lugar de amor, de paz, donde estaban todos reunidos, esperando la manifestación y la gloria del Señor. No, en Capernaum, un lugar de sombra y de muerte. Ahí arrancó el Señor. Entonces, pero con un equilibrio, con una firmeza, con una convicción, con una seguridad, después de haber estado 40 días y 40 noches en ayuno, donde el Espíritu lo fortaleció, lo estableció. ¿Por qué? Porque si la sociedad o el mundo está en conflicto, vuelvo a decir lo mismo, somos nosotros, ellos están esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero equilibrados, ajustados, llenos de amor, de visión, de testimonio, de vida, de paz, de fe, de sanidad. Por eso necesitamos tener claro dónde radica el conflicto, dónde está el desequilibrio, en qué consiste. Cuando yo quiero encontrarme con el Señor cada mañana, cada tarde, cada noche, cada sábado, domingo, viernes, cada pastoral, lo que sea, y le digo sí, sí a mi líder, o le digo sí, sí al Señor, pero lo hago por emociones y no doblego la voluntad mía, no muero a mi orgullo para vivir por el Espíritu y en obediencia, va a haber desequilibrio. Indefectiblemente va a haber un conflicto. Y esa es la teoterapia. No, Dios te ama, Dios tiene un... Sí, pero quiere que cambie. ¿Y para qué? Para que vivas bien. ¿Y con qué propósito? De testificar. Y pero si siempre fui cola, pero ahora vas a ser cabeza. ¿Y cuándo? Cuando llega, pasa el proceso. ¿Y cuánto dura el proceso? Depende de cada uno de nosotros, de entenderlo y de vivirlo, de conocerlo y de aplicarlo. Porque debe haber, como dice el libro, ¿no? Ahí
en el centro de cada una de nuestras vidas debe existir un factor integrador y unificador. Debe haber algo, debe haber alguien que esté y sea parte de todas y cada una de esas áreas, espíritu, alma y cuerpo, y que unifique, que traiga unidad, que sea de una manera tan especial, ¿sí? Que nos lleve a integrar cada una de esas áreas y a vivir como una sola cosa. O sea, no solamente que recibo en el espíritu ese impacto sobrenatural de perdonar, sino que en mi mente ya lo perdoné y camino y voy y me presento y perdono y pido perdón. O sea, un elemento integrador y unificador en lo que Dios me dice, en lo que siento, en lo que pienso y en lo que hago. Y aún con mi cuerpo. ¿Se entiende? Esa es la teoterapia. Entonces, el porqué del desequilibrio y el para qué de la teoterapia. ¿En qué consiste el desequilibrio? En que no permitamos que el alma o el cuerpo quieran manejar o recibir o sustituir al espíritu. Quieran llegar a hacer lo que el espíritu, el área espiritual, debe hacer. Todos nosotros tenemos intuición, y ustedes las chicas o las mujeres más. Siempre digo que ustedes tienen un, un don más que el de nosotros, intuyen, por lo menos mi esposa lo tiene conmigo, ¿sí? Pero en el espíritu nosotros también tenemos esa función de intuir lo que Dios quiere. ¿Para qué está pasando esto? ¿Con qué propósito? ¿Sí? Esta piedra en el zapato, esta astilla, ¿para qué? Pero esa intuición, tiene que estar ajustada a los parámetros de Dios, porque si es una intuición humana, corro muchos riesgos de equivocarme y echarle la culpa a Dios de que me metí en este problema, porque intuía que era tiempo de tener un 0 kilómetro y me metí en una cuenta en dólares y, y ahora para pagarla, ¿cómo hago? ¿Dios es proveedor? Sí, pero capaz que me dejé llevar por el alma, por las emociones. Y porque como todos compran 0 kilómetros y están todos tan baratos, a cuota cero, entonces me metí en 400.000 cuotas. Y capaz que no era. Y haya un desequilibrio económico, financiero, bueno, haya problemas por alguna situación. Por eso, ¿cuál es el elemento o el factor integrador y unificador? Alguien que complete, alguien que nos lleve a la plenitud. Y nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Una vida controlada por Cristo trae armonía perfecta a cada una de las áreas. Y esto en algún momento creo que lo desarrollamos también, al tema eh, de Jesucristo en el centro, ¿no? Cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos un poco de no solamente el corazón como un órgano humano, sino también el corazón desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual. Como que uno acepta a Cristo en el corazón porque es ahí el verdadero yo, de donde salen nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ahora bien, ¿es la solución el Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es respuesta? Sí, Acá meditaba también un poco lo que habíamos visto con Nicodemo, ¿no? En el Congreso, o quizás también algunos lo hayamos predicado en los distritos, cuando habla de nacer de nuevo, ¿sí? De vivir conforme al diseño de Dios. Le Claro, puedo agregar, Jesucristo. Perdón, Carlitos, te escucho o te escuchamos. con respecto a eso, aquí cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Y Nicodemo dice, lo que aprendí, lo que entendí,
es que para morir una sola vez tenemos que nacer dos veces. El que nace una sola vez muere dos veces. No sé si está explicable eso. Por eso el nacimiento que nosotros tenemos, yo la pregunta que quiero hacer y que me hago, Ujú. ¿por dónde entró el engaño a Eva? ¿En qué área de nuestra vida? ¿En qué lugar? por lo que escuchó, por el oído. ¿Y el Y oído dónde fue? ¿cómo? El oído, ¿dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Dónde cayó eso? Al corazón. Y Ah, el sí, por corazón, supuesto. En el ese Es es el alma, filtro, cayó en este, el el alma, filtro. donde están las emociones. el corazón Me es parece. engañoso y perverso. El engaño entró por el corazón. Por eso es que yo, es una de las cosas que siempre trato de cuidar mi corazón. Y todos los días hay que hacer un examen de nuestro corazón cómo está, porque dependerá de eso el equilibrio emocional que vamos a tener. Gracias, Carlito. Quiero agregar una sola cosa. Todos nuestros sentidos, no solamente auditivos, sino también visuales, olfativos, gustativos, Venga, táctiles, todos nuestros sentidos humanamente hablando, venga. son como eh, usados por el enemigo, usados por Satanás para desviarnos del camino. Mm, Entonces, ¿quién puede negar que David no tenía un corazón conforme al de Dios? Sin embargo, también cayó muchas veces en pecado. ¿Sí? Es cierto que el corazón hay que cuidarlo, pero también debemos cuidar a quien escuchamos, qué vemos, también. qué tocamos, qué sentimos, qué gustamos. Así Tengamos es. mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el, el lobo se disfraza de oveja y hasta a veces de pastor, para que cada uno de nosotros se desequilibre. ¿Digo bien? Sí. O esté en un Sí, desequilibrio, ¿sí? Espiritual que nos lleve muchas veces a caer. ¿A caer en qué? En el propósito, en el llamado, en el para qué estamos acá. ¿Para qué estamos recibiendo esta capacitación? Para saber un poco más del desequilibrio. Si todos ustedes ya casi prácticamente saben lo que es esta lección, son las 4 llaves. Acá están. Son las 4 llaves de la vida espiritual. Y esto a mí fue revelacional. Las 4 llaves de la vida espiritual, pero las 4 llaves teoterápicas. Y ahí, a mí ahí se me terminó el conflicto. Cuando alguien me preguntaba, che, ¿y qué es el Senti? No, es una iglesia cristiana. ¿Y qué hacen? Y nos reunimos. ¿Y cuándo? ¿Y los sábados? ¿Y dónde? Allá, ¿y qué hacen? Y cantamos alabanza, escuchamos la prédica. ¿Y de qué hablan? De la palabra de Dios. ¿Y qué? Del Nuevo Testamento, sí. ¿De qué Biblia? Reina Valera 1960. Ah, y después hacen una oración y nos vamos a casa. Ah, pero es la misma que la mía, que iba a otra iglesia. Yo decía, y sí, parece que sí. Pero entender la teoterapia como un tratamiento de restauración que nos lleva a volver en eje, a volver a un equilibrio, a tener una armonía, a dejar que Jesús sea un factor fundamental, integrador, que complete absolutamente toda mi vida, yo decía, bueno, ahí me falta, ahí me falta, porque estaba con deudas, con problemas, peleado con muchos, disgustado, desanimado, inseguro, con culpa, y eso, por más prédica, por más cosas que hacía, no podía salir adelante. Entonces, el por qué desequilibrio
¿Y el para qué de la teoterapia? ¿En qué consiste el desequilibrio? Bueno, nos queda claro, ¿verdad? Que es Sí. cuando yo quiero suplir con mis emociones, con mi mente, o con acciones, o físicamente, esa relación, esa comunión, esa plenitud integral con el Señor. Y esa descomposición, ¿sí?, lleva al desajuste, al desequilibrio. ¿Por qué? Porque no hay un elemento integrador, o no lo dejo a Cristo. ¿Se acuerdan de la silla? Sí, ¿Sí? En vez de que esté la cruz en la silla, o estaba el o en el yo. cuerpo, o en el yo, en el alma. Bueno, cuando yo lo dejo al Señor, cuando su presencia verdaderamente está ahí, y está bien lo que dice Carlito del corazón, pero todos, día a día, somos tentados Es- por Satanás, ¿sí? La tentación es real y es verdadera y es permanente. Y él sabe dónde y cómo y de qué manera. Ahora, también cada vez que podemos llegar a caer, porque ninguno está exento de eso, porque también Juan dice, ¿no? En la primera carta, si alguno dice que no peca, miente. Así sea con los pensamientos, con los sentimientos. Entonces tenemos que volver en amistad, porque si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Nos tienta para que pequemos, para que entremos en conflicto. Entonces, ahí necesitamos diariamente dejar que claro. ese elemento integrador y unificador que es Cristo tome el control. Y ese es el fin de la teoterapia. Ese es el propósito de la teoterapia, lo dice la aplicación. ¿Cuál es el fin, el propósito? Llevar a cada uno de nosotros a una condición de salud y armonía a la que fuimos diseñados. Recuerden, la primera necesidad del espíritu, salud Sí, espiritual, estar saludable. La primera necesidad del alma, salud mental. Y la primera necesidad del cuerpo, salud física. O sea, la salud está en las tres dimensiones, en las tres áreas. Y la armonía en el espíritu, de tener armonía con Dios. En el alma, tener armonía con los demás y conmigo mismo, estar armonizados, ¿no? De amar al prójimo, pero también a mí mismo. Y de tener armonía con el mundo. Es decir, bueno, Dios me puso en este Edén, que es, parece la Tercera Guerra Mundial, pero me puso en este lugar. ¿Para qué? Para ser un elemento que armonice, como el Señor en Capernaum, que traiga luz, que sea de testimonio, ¿sí? Ese es el fin de la teoterapia, ese es el propósito de cada uno de nosotros, de llevar al ser humano a esa condición o a ese diseño original. ¿Por qué? Porque está desequilibrado. ¿Y por qué está desequilibrado? Y porque hay un área que está muerta. ¿Y por qué está muerta? Bueno, o porque no conoce, o porque conoce y no aplica el conocimiento, porque no hay un elemento unificador. ¿Quién es? Jesús, que debe armonizar, que debe completar, que debe ser el todo, funcionar como un todo. Algunos puntos que ayudan para vivir en esa libertad y sin conflicto. Bueno, dice la aplicación, ser sinceros con el Señor, depender del Señor, leer y estudiar la palabra de Dios, buscar la consejería espiritual. Yo tenía un líder, mi primer líder, que muchos de ustedes lo conocen, después de 6 meses más o menos de pastoral, un día, y lo digo porque se lo dije a él un montón de veces y nos hemos reído y llorado juntos mucho tiempo, eh, un día salí de su casa, acá en el barrio Casino, que todavía vive ahí, casi enfrente de la terminal, para los que lo conocen. Y yo dije, este viejo de M, ¿qué me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer? Ese viejo de M tenía hoy mi edad, la que yo tengo 50 y pico años, yo tenía 30. Si
este viejo, ¿qué me van a ir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Y salía de cada pastoral una vez por semana. Y con amor me decía, hasta que un día, ese viejo DM, eh, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y no se lo dije de frente, se lo dije cuando ya me había ido. Le voy a dar una oportunidad y voy a obedecer al consejo que me dio, al consejo que me dio espiritualmente hablando a través de la palabra. Y bueno, no alcancé a decir eso que ya el Señor había respondido, ¿no? En una situación específica. Y ese viejo DM dejó de ser viejo DM para ser una persona de confianza, una persona de búsqueda especial, de apertura, de, de mostrarme, como dice ahí, ¿no? Tal como soy, tal como era, o tal como estoy también. Porque esa también es indispensable, ser sincero. Porque hasta que uno no es sincero y no es abierto con un corazón dispuesto, es imposible que Dios pueda hacer la obra. Porque cuando uno verdaderamente abre el corazón y se dispone, ahí aparece, resulta que el viejo de M no era él, era yo, el pibe de M que no quería obedecer, ¿no? ¿Por qué? Porque había tanta mugre, tanta suciedad, tanta desequilibrio, tanta falta de amor, tanta cosa por sanar o por restaurar, que no se lo quería demostrar a nadie. Entonces, consejo para vivir en esa libertad y sin conflicto, no solamente estudiar la palabra de Dios, leerla, decir que amo a Dios, sino también ser sincero con los demás, participar activamente en la vida del cuerpo. Uno no puede decir que es miembro de la iglesia o ser hijo de Dios y no estar viviendo de una manera vinculante en la iglesia, no sentirse parte. Un dedo no se digna de ser dedo si no está pegado a la mano. Está bien, es un dedo, pero está ya muerto, está tirado por allá. Tiene huella, tiene identidad, tiene, sí, pero no tiene vida. Entonces, ¿cómo me estoy integrando? ¿Cómo estoy participando? ¿Qué vida celular tengo en el cuerpo de Cristo? Eh, Hablar con Dios, orar, bueno, antes y después de cada actividad, en todo tiempo. Y si es necesario, como hablábamos con el tema de las ataduras, bueno, ministrar a través de la oración en liberación o en sanidad interior. Entonces, familia, el porqué es el equilibrio, creo que nos queda claro el origen, también las consecuencias, entender definitivamente que cada uno de nosotros no solamente venimos de un diseño perfecto de Dios, sino también de una caída muy fuerte por el pecado de Adán y de Eva, y que necesitamos no solamente vivir en función de lo que la palabra de Dios dice, sino también eh, completos y armónicos, ¿no? En todo sentido, vivir llenos y plenos en una relación integral con el Señor en cada una de esas áreas. Es importante no solamente que lo sepamos, sino también que lo vivamos. Y creo que para eso el Señor nos ha llamado y nos está capacitando. Amén. Gloria